al otro lado de esa montaña nevada está Alberto Garín, porque la casa de Alberto está, Vegas de Matute, está justo detrás del Peñalar, es decir, en Segovia, propiamente dicho, y tienen que estar muertos de frío. Aquí es que tampoco estamos mucho mejor, pero al menos se puede salir a la calle, que Alberto se fastidie, que debe de estar helado. No sé si habrá nevado en Segovia, pero sí me consta que ha nevado y mucho en lugares como Ávila, incluso en Zaragoza, que no es una ciudad en la que suele nevar muy a menudo. He visto una fotografía esta mañana preciosa, que se veía las cupulitas de la Basílica del Pilar totalmente nevadas, cubiertas de nieve. Una preciosa imagen que no se prodiga mucho. Bueno, no os voy a hablar de Soria ni de Zaragoza, aunque no me importaría, porque son dos ciudades bien bonitas. Más grande Zaragoza que Soria, notablemente más grande, pero ambas una maravilla. Y además de Soria hay un vídeo de viajes. De Zaragoza todavía no, pero en Zaragoza, como bien sabéis, se llegaba a hacer hasta a la Contras en alguna ocasión, el año pasado, si mal no recuerdo, no, o fue el anterior, que tuve que ir allí a dar una conferencia para una asociación cubana y aproveché la misma universidad y me hice una a la contra. Bueno, os he venido a hablar de Cataluña, concretamente de los requisitos lingüísticos que exigen allí, pues casi ya cualquiera, haga lo que haga y se dedique a lo que se dedique. Y para ello me he venido aquí a dar un paseo a un lugar tan catalán como el Parque de la Cornisa, que allí no sabrán ni siquiera que existe. Ya sabéis que este me pilla más cerca de casa ahora y como estoy sin bici, pues el retiro es un paseíto largo. Además, esta parte de Madrid está bonita, aunque eso sí, no lo iguala el retiro en cuanto tenga la bici, que estoy ya mirando. Está la cosa fastidiada, porque no hay ninguna oferta. No olvidéis que yo lo que quiero es una Brompton, que es como el Porsche o el Ferrari de las bicicletas, y nada, estas no hacen ofertas ni nada por el estilo, pero bueno, yo soy paciente, muy paciente, extremadamente paciente y aguantaré el tiempo que haga falta. Bueno, como os decía, os voy a hablar de Cataluña, más concretamente de los requisitos de catalán que exigen en muchos oficios, bueno, diría que prácticamente en todos y no en todos, ¿no? Nos enterábamos esta semana, creo que fue el jueves, que un clarinetista, es decir, un intérprete de clarinete, de la banda municipal de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, le habían despedido. El tipo se llama José Joaquín Sánchez, y le habían despedido, le habían cesado porque después de un montón de años, 27 años concretamente, porque no había conseguido superar el examen C1 de catalán. Sabéis que hay más niveles, pero los dos principales, los gordos, digamos, son el C1 y el C2. El C1 sería, entre comillas, el fácil, y el C2 sería ya para tener un dominio pues casi absoluto de la lengua catalana, muy por encima del catalán promedio, ¿no? Bueno, esto nos ha hecho recordar, a mí por lo menos, según leí la noticia, me llamó la atención, me dolió especialmente porque, claro, es clarinetista, y ya sabéis que los músicos les admiro mucho. Así que salía una fotografía suya en El Mundo con el tipo, un tipo casi de mi edad, un poco mayor que yo, que llevaba allí pues prácticamente media vida, ¿no? En Barcelona, tocando el clarinete, lo mejor que sabe, y que de pronto se encontraba con 50 y tantos años en la calle, y no porque haya, qué sé yo, faltado a los ensayos o sea un desastre como clarinetista, no, porque no ha pasado un simple examen. Y esto me recordó a aquella, no sé si os acordaréis, porque fue hace poco tiempo, fue en marzo o abril del año pasado, aquella enfermera gaditana, mucho más joven que este hombre, que se hizo, sí, esto creo que fue en abril, si mal no recuerdo, tendría que haberlo mirado, pero vamos, no llega ni a un año, hasta que se hizo un vídeo de TikTok con sus compañeras, quejándose del examen de catalán, que había que pasarlo, que ella tampoco lo veía necesario. Bueno, este vídeo se viralizó. Como bien sabéis, creo que no hice ninguna la contra sobre el tema, no lo sé, pero vamos, sí que hablé en la contracrónica en alguna ocasión sobre la historia de esta chica, que no recuerdo su nombre y ni sé qué ha sido de ella. Lo que sí sé es que lo pasó francamente mal durante aquellos días, aquellas semanas del mes de abril, incluso mayo, ¿no? Bueno, se armó la marimorena, la escracharon de manera inmisericordia en las redes sociales. Ya sabéis que estos independentistas catalanes son muy intensos y muy fanáticos, ¿no? Como señalan a alguien, van a por él hasta que acaban con él, o con ella en este caso, y la Generalidad no se quedó manca. La sometieron a un interrogatorio como si fuese una delincuente, vamos, una cosa muy, pero que muy desagradable todo. Como sucede con las noticias, con todas las noticias, simplemente el tema pasó,
se olvidó y ya veis dónde estamos, en enero de 2024, y si hemos vuelto a hablar de ella, o si yo he vuelto a hablar de ella, es porque se ha presentado un caso no igual, sino parecido. En este caso incluso diría que más sangrante todavía, y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Partiendo del hecho que lo de la enfermera fue un exceso por todos los lados. El caso de José Joaquín es algo diferente. Él llevaba casi 3 décadas, 27 años, desde 1997. No ha llovido ni nada desde entonces, es decir, él debía ser un veinteañero en aquel entonces, cuando... Sí, era un veinteañero, claro, que él es sevillano, pues debió irse a Barcelona, y nada, pues le contrataron, le toca el clarinete, le contrataron para la banda municipal. La banda municipal de Barcelona no es poca broma, es una banda importante de la segunda ciudad de España y tal, pues como la banda municipal de Madrid. A ver, no es la Filarmónica de Berlín, pero es una banda importante. Además, las bandas, ya sabéis que el viento... Los instrumentos de viento tienen mucha fuerza, luego ser un clarinetista de la banda municipal de Barcelona es algo muy serio. Él llevaba allí sus 27 años como interino, es decir, no era funcionario de la banda municipal, no tenía la plaza en propiedad, como suele decirse, y hasta que se apuntó a un concurso, mejor dicho, para regularizar su plaza, es decir, para convertirse en funcionario. A mí esto de músicos funcionarios es una cosa que siempre me ha roto la cabeza, pero bueno, ya sabéis que aquí se tiende a funcionarizar todo, empezando por el vocabulario. Se presentó a este concurso, esto lo hizo a finales del año 2022 y forzado además por una ley, no es que él quisiese meterse en esta historia, la ley de estabilización del sector público, que esto es una ley que aprobó el gobierno y que persigue, bueno, cumplir con una directiva europea o algo así que pedía a Bruselas que, bueno, pues que no abusasen tanto de los interinos en la administración pública, es decir, que diesen algo más de estabilidad a este tipo de profesionales, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha ese concurso y, sirviéndose de una ley autonómica que data de hace poco, del año 2020, le exigió que, aparte de saber tocar el clarinete muy bien, cosa que presumimos en alguien que lleva en esa banda desde hace casi 30 años, aparte de eso tenía que someterse a una prueba de conocimientos de lengua catalana, concretamente al nivel C1, que es algo inferior al C2, pero superior a los niveles A, a la 2. Bueno, que implica que dominas muy bien, pero francamente bien el catalán. La prueba era obligatoria, es decir, no podía él decir, no, yo es que ya sé catalán, no, tenía que hacerlo obligatoriamente, y lo más importante, eliminatoria. En el caso de que no lo aprobases, te quedabas sin plaza. No había, ya podías ser el mejor clarinetista del mundo, que daba igual, automáticamente te quedabas sin plaza. Y esto es lo que sucedió con este hombre, que se presentó a la prueba, entiendo yo que pasó todo, lo que era la prueba propiamente profesional, de competencia musical, y cuando llegó el turno al examen de catalán, pues lo suspendió. El nivel C1 de catalán es una prueba que consta de 4 áreas. Yo la verdad es que no lo sabía, así que para prepararme a la contra lo he estado mirando antes, exactamente en qué consisten las pruebas de catalán, para hablar con conocimiento de causa, esencialmente. Bien, incluye 4 áreas. Estos son datos que he tomado directamente de la Generalidad, de su página. Por un lado, expresión escrita, es decir, que escribas bien en catalán. Por otro lado, comprensión oral, que lo entiendas sin problema, que cualquier persona, entiendo yo, de cualquier acento en catalán, pues le puedas entender. Gramática y vocabulario, y la última es expresión oral. Es decir, que conozcas bien la gramática y tengas un léxico lo más rico posible en lengua catalana, y además de eso, que tengas una expresión oral digna de tal nombre. Es decir, que puedas hablar en catalán de manera fluida. Bien, correcto, me parece bien. Es un examen que lo que hace es probar la competencia en una lengua concreta. Exámenes como estos existen en prácticamente todas las lenguas, en castellano también, en inglés, en francés, en alemán, en cualquier idioma existen este tipo de exámenes, pues para cierto tipo de trabajos en los que el dominio de la lengua, es decir, entender, hablar, escribir sin faltas, etcétera, es importante para cierto tipo de empleos, pues es fundamental, ¿no?, que manejes esto. No es el caso de un clarinetista, pero en fin, mirando en esta página en la que informaba sobre qué consistía la prueba C1, venía también el peso que tenía cada uno de las áreas, cada uno de los exámenes. La expresión escrita, es decir, escribir en condiciones, pesa un 40%, es casi la mitad de la prueba.
La gramática y la expresión oral un 25% cada una, y la comprensión oral un 10%, sí, justo. 50% gramática y expresión oral, 40% escritura. Es decir, si escribes, si hablas y si te manejas bien en gramática, ya tienes el 90%. En cambio, si entiendes, es solo el 10%. Así es como lo han estructurado. Ya sabéis que las lenguas empiezan entendiéndolas y se continúa hablándolas y se termina escribiéndolas correctamente. Mucha gente que entiende más o menos el inglés sin ningún problema, que se expresa ya con más dificultades, y le pones a escribirlo, ahí naufraga, ¿no? No digamos ya si le pones a escribirlo sin errores ortográficos y sin errores sintácticos, ¿no? Eso ya, pues, tienes que hablar el inglés francamente bien, no ser bilingüe, evidentemente, ¿no? Y ni siquiera siendo bilingüe, es decir, que si tu madre es inglesa y tu padre español, pero tú en tu casa has hablado español y solo has tenido contacto con el inglés a través de tu madre, seguramente hables el idioma muy bien, pero lo escribas pésimamente, porque nunca te has escolarizado ni has tenido que escribir ese idioma, más allá de algún WhatsApp que le has escrito a tu madre y poco más. Y por supuesto, entiendo que si te has criado aquí, pues los libros, etcétera, los sabrás, casi toda tu lectura habrá sido en castellano, pero, o viceversa. El hijo de unos españoles que se van a Inglaterra o a Estados Unidos, ya nacen allí, hay casos infinitos, ¿no? Que el chaval habla estupendamente el español, pero en cambio lo escribe con problemas. Yo he conocido hijos de emigrantes españoles en Alemania que hablaban el español sin problemas, pero escribirlo ya era otra cosa. Es decir, si además te lo decían ellos, si tengo un problema de escribir en español, ya ahí no sabré que se escribe con B y con V, porque yo básicamente toda mi vida la he hecho aunque en casa hablábamos español, mi vida la he hecho en alemán. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los hijos de los mexicanos o de los hondureños que nacen en Estados Unidos. Vamos, que hablar una lengua es más complejo, no solo basta con, vamos a hablar una lengua, dominar una lengua, hablarlo es algo bien distinto, entenderlo es algo bien distinto. José Joaquín no se gana la vida hablando. Bueno, habla a través de su clarinete, si queremos ponernos poéticos. Él ni escribiendo tampoco, más allá de algún correo electrónico y alguna cosa así. Él se gana la vida, yo me gano la vida hablando y escribiendo. Y a mí se me puede exigir y se me debe exigir, y se me exige continuamente, que el castellano que utilice, tanto escrito, en su forma escrita como hablada, sea rico y variado y bien empleado. Es decir, a mí no me vais a perdonar una concordancia, por ejemplo, por escrito sobre todo. Hablando ya se sabe que, y más esto que es prácticamente directo porque va sin edición, pues te puedes caer en algún error, pero a mí sí se me puede exigir. Pero claro, un clarinetista que le pagan por eso, que se gana la vida tocando el clarinete, pues no sé yo, si hace falta tanto, si hace falta llegar tan lejos, ¿no? El clarinete además es un instrumento precioso, este es un instrumento de viento, hecho de madera, de sonido muy cálido, muy expresivo. Es un instrumento que a mí me encanta. Además es muy versátil el clarinete, a diferencia de otros instrumentos de orquesta. El clarinete lo encontramos en la música clásica, naturalmente. Ya conocéis el concierto para clarinete de Mozart, que es famosísimo, pero también se emplea en el jazz bastante, se emplea incluso en música popular, ¿no? Es un instrumento que tiene un montón de salidas, ¿no?, para los que deciden dedicarse a él, ¿no? Bueno, Woody Allen, lo sabréis, es un virtuoso consumado del clarinete. El tipo hasta ofrece conciertos con él tocando el clarinete. A ver, yo no sé qué tal tocará el clarinete José Joaquín, lo desconozco porque nunca le he escuchado. Entiendo que bien, porque lleva 27 años en esta banda de Municipal de Barcelona, que es una banda importante. En el caso de que no supiese tocar bien el clarinete, pues ya le habrían despedido, y le habrían despedido con motivos justificados, con motivos fundados, como es el de, oiga, le trajimos aquí de clarinetista y usted no sabe tocar el clarinete. Ahí sería la cosa diferente, ¿no? Y no habría, por supuesto, yo no estaría aquí hablando de esto, ¿no? Sorprendería, oye, me habéis tardado 27 años en enteraros de que este tipo no se manejaba bien con el clarinete. Él, respecto al catalán, asegura que lo habla. Claro, 27 años en Barcelona es imposible no aprender catalán, aunque sea un catalán básico. Es imposible, pues está todo en catalán, las señales de tráfico, la televisión, la radio, las tiendas, está todo lleno de catalanohablantes, ¿no? Es como vivir en Madrid 27 años, es imposible que algo del idioma de los locales no se te termine pegando, ¿no? Él también asegura que jamás ha tenido problemas de comunicación con sus compañeros, con los que lleva casi 30 años. El hecho es que habrá tenido que hablar muchas veces, ya sea en castellano o en catalán. A ver, todos los catalanes
catalanohablantes son hispanohablantes también. Es decir, es un lugar bilingüe. No es que te hayas ido a vivir a Finlandia y digas, bueno, yo no entiendo el finlandés, pero es que tampoco ninguno de ellos entiende mi idioma. En el caso de Cataluña es muy peculiar porque toda la población habla los dos idiomas y las lenguas, ya os lo he dicho muchas veces, están hechas para entenderse. Si entiendes que el otro, tu compañero, el que toca el trombón, qué sé yo, pues que es de la Cataluña profunda, lo os entendéis bien en castellano, él también lo habla, pues se utiliza ese. Ya la lengua que se utilice cuando dos personas se encuentran y se quieren comunicar algo, ya la eligen esas dos personas, la que mejor entiendan ambos y mejor manejen ambos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el de músico es un trabajo peculiar porque es de los oficios más, bueno, el más noble que existe, sin ninguna duda, y uno de los más internacionales. Los músicos llevan una vida de viajera, están de aquí para allá siempre, encuentras músicos de todo el mundo en todas partes, porque la música es una lengua internacional, un lenguaje internacional, ¿no? Cuando yo estoy escuchando, no lo sé, el concierto de clarinete de Mozart, y yo no pienso qué nacionalidad tiene el clarinetista, ni los violinistas, ni nada, o el director, me da igual. Yo voy allá a escuchar el concierto para el clarinete de Mozart, el de flauta o cualquier cosa, o la novena de Beethoven. Lo último que pido es el pasaporte de los músicos, porque me dan igual otra cosa distinta es que fuese al teatro. Bueno, pues ahí sí, porque claro, eso es expresión oral, ¿no? Si vas a ver una obra de Shakespeare y no hablas inglés, pues no te vas a enterar de mucho, ¿no? A lo mejor si conoces bien esa obra en tu idioma nativo, pues más o menos irás viendo de qué va la cosa, pero no estarás entendiendo nada. Pero en cambio puedes ir a la ópera. Bueno, la ópera todavía está hablada, pero con todas, como sabéis, imperan más o mandan más la ópera los elementos musicales que los lingüísticos, ¿no? Vamos, si vas a un concierto aquí al auditorio y es una orquesta de Eslovaquia, te da igual que todos sean eslovacos, que seguramente todos no sean eslovacos, habrá un poco de todo como sucede en las orquestas, ¿no? A ver, tú puedes tocar el violín en una orquesta londinense sin manejarte demasiado bien en inglés, a pesar de que el inglés es la lengua más conocida y evidentemente todos la aprendemos, pero sin manejarte demasiado bien. Bueno, con que te entiendas con tus compañeros, entiendas al director, lo básico. O tocar la flauta en una orquesta berlinesa sin que sepas mucho alemán. Si pasas mucho tiempo en Berlín, pues ya lo irás aprendiendo, pero si no, seguramente quieres entenderte con tus compañeros al principio y lo hagas en inglés sin problemas, que ellos también lo hablarán, ¿no? Precisamente todos los oficios internacionales, el caso de los músicos es un caso, otros son los científicos, pues desde muy jovencitos, desde que empiezan, saben que los idiomas para ellos son fundamentales. Vamos, que no te pagan por hablar ni por escribir, te pagan por tocar muy bien un instrumento. Pues bien, para mejorar el catalán, lo que hizo José Joaquín hace unos años fue hacer ya un examen, porque andaban diciéndoselo que tenían que manejarse bien en catalán y tener certificados y todo este rollo, ya sabéis, ¿no? Y se sacó el nivel A2. El nivel A2 es el necesario para expresarse correctamente y escribir lo básico que escribe cualquier persona en sus situaciones cotidianas, ¿no? Escribir un correo electrónico, un WhatsApp, poder, no lo sé, dirigirte a la administración, cosas muy básicas. En fin, el que tiene la mayor parte de la gente que habla inglés. Muy pocos tienen el proficiency. El resto de la gente que dice yo hablo inglés, habla ese inglés básico para poder trabajar en su empresa, entenderse en una reunión, redactar un email de manera de negocios, ¿no? Muy sencillo, muy tal, lleno de abreviaturas y fuera. Y con eso basta y sobra. No necesita ser un perfecto hablante de inglés, con que tenga ese nivel, podríamos llamarlo A2, como llaman del catalán, que es lo que tiene, ya digo, la mayor parte de la gente es suficiente. Pero eso no le ha bastado, él se lo sacó con la idea de que eso le abriría y ya le dejarían en paz con este tema y se tuvo que presentar, como os he contado antes, al C1 y suspendió. Y ya no solo ha suspendido, sino que además se ha quedado sin empleo. Esto no significa que José Joaquín no sepa catalán, como está diciendo mucha gente. Es que es increíble que lleve 27 años en Cataluña y no hable catalán. No, él ya lo ha dicho que lo habla y que lo entiende sin problemas. Y que ha pasado el A2. Y cualquiera que haya pasado el A2 habla y entiende catalán sin problemas. Lo sabe hablar y escribir. Seguramente mejor que algunos catalanes, estoy convencido. Significa que haya suspendido el C1, significa que ha suspendido el C1, es decir, que no ha conseguido superar una prueba concreta, la del C1, que muchísimos catalanes tampoco superarían, catalanes nativos estoy hablando, catalanohablantes nativos. En el español, en mi idioma,
y el de la mayor parte de vosotros. El equivalente a este C1 catalán se le llama DELE, D-E-L-E, simple. Y el C2 se conoce como SIELE. Bueno, de esto seguramente habréis oído hablar alguna vez, algún amigo, ¿no?, extranjero que se lo quiere sacar, y es bastante duro, por cierto, el SIELE. En inglés eso se correspondería con el Proficiency del que hablaba antes, que es este que creó la Universidad de Cambridge en los años 60 del siglo pasado y que hoy es, pues bueno, fundamental para muchas cosas. Para un montón de empleos te lo van a pedir necesariamente porque significa un dominio muy grande de la lengua inglesa. El SIELE lo crearon varias universidades, 3 universidades exactamente. Lo creó la Universidad de Salamanca, la Autónoma de México y la de Buenos Aires. Y luego está metido también en el Instituto Cervantes. El DELE no es fácil de obtener. De hecho, la mayor parte de hispanohablantes lo suspendería en el caso de que hispanohablantes nativos, es decir, que no han hablado otra cosa en su vida más que el español, lo suspendería. El Cervantes nos dice, he ido a mirarlo también, por supuesto, ya sabéis que yo los a la contra me los preparo bien. Nos dice exactamente en su página web qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que pasar, ¿no? Os lo pongo a pantalla completa para que lo veáis. Lo primero es comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Lo segundo, saber expresarse de forma fluida y espontánea, sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Lo tercero, poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Lo cuarto, ser capaz de producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. Incluye este examen el DELE, estoy hablando, es decir, el C1 en castellano, el que hubiera tenido que hacer en el caso de que sé yo, estuviese tocando en la orquesta, la banda municipal de Sevilla o en la de cualquier otra ciudad y les obligasen a todos a hacer una prueba de castellano, pues hubiera tenido que pasar por esto. Y es posible que lo hubiera suspendido, porque incluye una prueba específica de comprensión lectora y expresión escrita. Bien, como os digo, pocos hispanohablantes nativos superarían el DELE, superarían el C1 en castellano. Pocos, bastantes menos de los que imaginamos. No digamos ya con el SIELE, con el C2. Eso es realmente complejo. Pasa lo mismo con el Proficiency. La mayor parte de británicos no superarían el Proficiency. Cuando hablas con un inglés o con un estadounidense y le dices tú, ¿sabes a lo que te exigen para conseguir el Proficiency? Se lo mira, se queda sorprendido y dice, bueno, yo es que la parte gramática tampoco la tengo muy estudiada, ¿no? Pero en cambio, mire usted, yo estoy hablando aquí perfectamente, sin problemas, pero no superaría el examen. Pues bien, pasa lo mismo con el C1 de catalán. Que lo hayas suspendido no significa que no sepas catalán, porque ya digo, muchos catalanohablantes nativos lo suspenderían igualmente. Hablar catalán no es sinónimo de tener el C1, como hablar castellano no es sinónimo de tener el DELE. Yo, por ejemplo, domino bien mi lengua, y no tengo certificado alguno que lo avale. Es así, y domino bien mi lengua porque vivo de ella, no os digo más. Y vivo de ella en el mercado, es decir, a mí nadie me regala nada. Hablar un idioma es entenderse y hacerse entender. Hablar un idioma es algo práctico, es llegar a un sitio y entender lo que te dicen y poderte tú dirigir a los hablantes, a los que utilizan ese código, en ese mismo código, de mejor o peor manera, pero que ellos te entiendan también. Es eso. Si alguien quiere saber si yo sé español o no sé español, no me ha visto hablar, me encuentra en un aeropuerto y no sabe si este tipo qué idioma hablará, no tiene más que dirigirse a mí en esa lengua y escuchar mi respuesta. Evidentemente, pues dirá, caray, este tipo sí que lo habla bien y además lo habla con acento castellano. Nada más, es lo primero, que a poco que él maneje un poco nuestra lengua. Pues lo mismo sucede con el inglés, con el catalán o con cualquier otro idioma. Luego ya a partir de ahí hay niveles de dominio. Hay dominios mejores y peores, ¿no? Pero vamos, lo que parece claro es que a efectos laborales un conserje no necesita el mismo dominio del idioma que un juez. Yo creo que eso no hace falta que lo explique. Un conductor de autobús no necesita el mismo dominio del idioma del que sea que el guía turístico que lleva a la derecha, con el micrófono hablando a los pasajeros.
el guía turístico, el conductor de autobús, de hecho, para llevar turistas no necesita ni hablar el idioma de los que lleva detrás. Eso es bastante común. Un músico no necesita de ninguna manera, nos pongamos como nos pongamos o se pongan como se pongan, en este caso en Cataluña, el mismo dominio del idioma que, no lo sé, un jefe de ventas, por ejemplo, que tiene que dominar bien su idioma o el idioma en el que esté trabajando, porque tiene que convencer a otros de que compren sus productos en ese idioma concreto, ¿no? Un músico tiene que tocar bien su instrumento, el que haya elegido, ¿no? Vamos a poner un caso que además cae de cerca, me cae de cerca a mí, cae de cerca en la ciudad donde estoy, y además de donde estoy ahora mismo. La Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la titular del Teatro Real, que está aquí cerquita, ahí en la Plaza de Oriente, está llena de extranjeros. Y sé lo que me digo, porque yo soy muy aficionado a la música, vamos, como bien sabéis. Pero llena cuajadita, y de hecho muchos más extranjeros que españoles. Yo no sé si hablan castellano, ¿no? Y me importa un bledo. Pero es que eso es lo de menos. Por ejemplo, el concertino es el primer violín en una orquesta, o sea, el violín más importante. La concertino de la Sinfónica de Madrid, una pedazo de orquesta, una orquesta autogestionaria maravillosa, mejor que la Orquesta Nacional de España, que está, por cierto, formada por funcionarios. Bueno, pues la concertino de la Sinfónica es búlgara. Sí, búlgara. Se llama Gergana Gergova. Muy buena, por cierto. Una chica joven, pero una violinista eximia, como se decía antes. Y su ayudante es polaca, Malgorzata, no sé qué se llama. No sé en qué hablarán entre ellas, supongo que en inglés, ¿no? A lo mejor si llevan mucho tiempo ya en España ambas, pues habrán adquirido o habrán aprendido algo de español y quizá, no lo sé, lo desconozco. A lo mejor ambas hablan alemán porque estudiaron las dos estoy ya especulando porque hicieron las dos el conservatorio allí. No tengo ni idea, pero es que no me importa. Pero es que lo de la concertino, lo de Gergana Gergova y su ayudante, la búlgara y la polaca, no es la excepción, es que es la norma en la sinfónica. En fin, tiene una plantilla que es tremenda, hay de todo, ¿no? Hay alemanes, hay chinos, hay japoneses, varios japonesas concretamente, hay húngaros, estoy hablando de memoria, pero vamos, hay franceses, hay rusos, hay un brasileño, bueno, hasta hay un armenio, sí, tal cual, hay un armenio en la Sinfónica de Madrid. Caray, aquello parece la ONU, como debe de ser, tratándose de la música. Y además significa que es una orquesta internacional en una ciudad internacional. Pues, ¿qué caray? Es lo lógico. Por supuesto, a ninguno de ellos le hemos obligado a examinarse del DELE. Se les pide el DELE, el C1 en castellano. Ni ninguna acreditación lingüística. Solo faltaba. No sé, se les pide que dominen su instrumento. El violín, el oboe, el fagot, el clarinete, el violonchelo, bueno, con el que hayan venido, ¿no? Se les pide un currículum en el que puedan demostrar, y se les hará un examen y una prueba en el que puedan demostrar que su instrumento lo dominan a la perfección, vamos, que como el fotógrafo, ¿no? Que come con su cámara, duerme con su cámara, va a hacer sus necesidades con su cámara, pues lo mismo, pero con su violín o con su oboe, o con su clarinete, como José Joaquín, ¿no? Pero claro, esto es Madrid, y Madrid es Madrid, y Barcelona es Barcelona. Esto es una ciudad abierta y cosmopolita, y aquello se parece cada vez más a Vic. Dicho sea con todos los respetos hacia Vic, pero bueno, ya sabéis que en esa ciudad es el símbolo del independentismo y de todas las locuras que han circulado en torno a él. Una ciudad muy, eso que decía antes, de la Cataluña profunda. No sé, que te comparen con Vic habiendo sido Barcelona desde el punto de vista cultural, la verdad. Y dicho sea con todo el dolor de mi corazón, porque bien sabéis que Cataluña me gusta mucho, así, Cataluña en general, ya sabéis que soy muy catalanófilo y siempre que puedo suelto algo en catalán, ¿no? Todos los que me conocen, bueno, lo hago mucho, en la contra en directo sobre todo. Pero bueno, aquí no vivimos obsesionados con el idioma y la maldita identidad fabricada por los políticos para someter a la gente común. Y cuando digo someter es someter, cuando se utiliza como herramienta política. Madrileño es el que vive en Madrid, ya, vive y trabaja aquí, y bueno, el que vive, simplemente. No todos los madrileños dominamos el castellano igual. No sé, eso es lógico, vamos, que no todo el mundo hable, porque no todos lo necesitan en la misma medida, ¿no? Nos manejamos mejor en castellano, pues los que nos ganamos la vida con él, como es mi caso.
el resto habla mejor o peor, pero siempre entiende y se hace entender, que es de lo que va la cosa. Los recién llegados, sobre todo si vienen de países no hispanohablantes, pues al principio andan utilizando el inglés como lengua franca y luego ya con tiempo, sin que se les presione demasiado, van adoptando la lengua del lugar, ¿no? Pero nada, en Cataluña están despidiendo no ya músicos, a conserjes, a limpiadores, a todo el mundo, porque no son capaces de superar un examen que muchos catalanes nativos en catalán no superarían. Entonces se quedarían lejísimos. Mi recomendación para todos ellos, y lo digo sinceramente, mi recomendación para todos ellos, incluido José Joaquín, es que se vengan a Madrid. Y así se lo digo, que se vengan para acá. Aquí nos hace falta más gente. Es decir, siempre habrá pocos madrileños. Esta ciudad siempre será demasiado pequeña. Así que vengan. Aquí nadie les va a poner pegas de ningún tipo. Y además, más siendo músico. Bueno, aquí sí nos hace falta gente, nos hacen falta más músicos todavía. Aquí nadie os examinará de nada. De castellano tampoco, por supuesto. Y lo más importante, seréis mucho más libres. Pero vamos, eso en todos los aspectos. En fin, dad el paso. Aquí os esperamos con los brazos abiertos, como con todo el que llega. En fin, queridos, pues aquí os he entregado enterita vuestra mi reflexión sobre este tema del C1, que algo me dice que seguirá viniendo, porque ya sabéis que esta cosa es como el día de la marmota, ¿no? Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. La cantidad de energías que está perdiendo Cataluña y los catalanes con esta tontería del identitarismo nacionalista y tal, es increíble. De verdad, uno piensa, no sé, se querrán hacer daño, parece algo inventado por sus enemigos. Pero bueno, pues nada, queridos, se nos está poniendo ya el sol y empieza a apretar el fresquete. Así que voy a poner punto final a la contra de hoy y ya sabéis, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo La Contra.